Bueno, vamos, esperemos unos minutos, ¿sí? De esa manera, como el matrimonio de este partido otro, es negativo, yo puedo bien. Por los micrófonos, por favor, los... Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Esperamos unos minutos que vengan, se conecten más, somos 37 y la comisión tiene 248. Buenas tardes, profe. Bueno. Bueno, de todas maneras va a quedar, se está grabando y la vamos a poner en la página web. Siguen acrecentándose los participantes, pero bueno, no perdamos tiempo. Vamos a hablar primero del trabajo práctico que viene, que va a ser el jueves, que va a ser sobre Sócrates y Platón, que va a tener como único texto el del módulo 1. En el módulo 1 el texto que se llama Platón, que escribí yo. Por ahora no lean otros. Para el parcial sí va a haber que agregar el banquete de Platón, que es el libro completo, y ese que se llama El Sol, la Línea y la Caverna. Recién, bueno, alguien que me dice que le fue muy mal en el examen, no es un examen, es un trabajo práctico, es un tema muy difícil. El tema de la ética es muy difícil. Primero porque el lenguaje es un lenguaje que en general es ajeno a casi todos. Es difícil porque tiene que establecer parámetros puramente conceptuales. Los ejemplos no sirven de mucho porque, bueno, justamente cuando se está en un nivel conceptual muy alto, los ejemplos no llegan a exhibir a los conceptos. Pero eso es una exigencia del asunto mismo, no es una arbitrariedad, no es que la doctora Cabrera haya sido intencionadamente oscura, sino que el tema es un tema difícil. Pero van a ver que con el tiempo, o sea, con los filósofos que vamos a ir leyendo, eso que resultó arduo al principio va a resultar mucho más explícito, se va a clarificar. Entonces, para los que no les fue bien en este primer trabajo práctico, primero, el trabajo práctico no decide académicamente casi nada. Ya les he dicho que el trabajo práctico no incide en la nota de los parciales. Sí incide positivamente si tenemos de promedio en los parciales 6 y están muy bien los trabajos prácticos, la nota pasa a 7. Entonces, no se dejen derrotar porque no les fue bien en un trabajo práctico, por favor. ¿Sí? Como ya les dije en la reunión anterior, esto es 10% de inspiración y 90% de transpiración. Esto es, la universidad es mucho más cuestión de ánimo que de ser un genio. ¿Sí? Cuando digo ánimo, digo ser perseverante y disciplinado. Bueno.
Profe, a mí me pasaba que yo entendía el trabajo, o sea, le entendía lo que iba leyendo, pero, o sea, lo entregué apurada por el tema de que me sentía mal y al otro día no iba a llegar con el tiempo. Bueno, Y la pegué todos los puntos. lo que les digo respecto del multiple choice, que ya me lo dijeron antes, es que a veces hay 3 respuestas que están bien. Ustedes le pegan, digamos, señalan 2 bien, pero como quien corrige es un programa, el programa, digamos, dice si está bien la pregunta, si las 3 están bien. No sé si me explico. Entonces, eso no es del todo justo. Por eso cuando sea el momento del examen de los parciales no van a ser con ese multiple choice. Va a ser un texto, va a ser el examen, se lo voy a mandar en un Word y ustedes lo van a contestar en el mismo Word. Y van a hacer 5 preguntas, sí, de multiple choice y 5 preguntas de desarrollo. En ese caso, si por ejemplo, en una respuesta hay 2 correctas, y quien responde una correcta y ninguna incorrecta, yo se la tomo por buena, pero el programa tiene ese, no fragmenta las preguntas en decimales. O está bien o está mal. ¿Sí? Por otra parte, lo que les digo es que ese trabajo práctico no lo hice yo, ese trabajo práctico lo hizo la doctora Cabrera, que es lo que corresponde. Cada docente hace su trabajo práctico, o sea, del trabajo que... Les digo otra vez, no desesperen, los trabajos prácticos simplemente son un acompañamiento, lo que no tienen que hacer es abandonar, y van a ver que los próximos trabajos prácticos van a ser más sencillos de algún modo. Me preguntan otra vez los temas, digamos, ¿qué textos son para el trabajo práctico? Módulo 1, texto que se llama Platón escrito por mí. Ese es el único texto. Para el parcial se van a agregar, en el caso de Platón, se van a agregar el sol, la línea y la caverna, y el banquete de Platón. Acá me dice, creo que al enviarnos, bueno, no sé. Quítense, por favor, no se quejen. Tienen todos los textos, tienen los videos con las clases, tienen estas clases, tienen los trabajos prácticos. ¿Sí? Bueno, supusiste mal, Mariana Gómez. ¿Sí? Bueno, voy a hablar entonces del próximo trabajo práctico y después tengo todas las preguntas que dejaron ustedes en el Google Drive. Las vamos a ir respondiendo una por una. ¿Sí? Jonathan Bejarano hizo una pregunta insidiosa, muy bien. Además, la clase esta va a estar, si todo va bien, se está grabando en la página web, en la carpeta que dice otros documentos. Bueno, el texto que se llama Platón comienza con una afirmación. Hay señaladas experiencias. ¿Cuáles son esas experiencias? Aquellas que alguna vez todos hemos vivido y que tienen la característica de quitarnos... ¿Cómo? Otra vez. Esas señaladas experiencias tienen el carácter de quitarnos de lo cotidiano. Sácame las balizas, mi amor. Por favor, los micrófonos. ¿Qué quiere decir que nos quitan de lo cotidiano? Nos quitan del tiempo de lo cotidiano. ¿Qué entendemos por el tiempo de lo cotidiano? En el que estamos casi permanentemente. ¿Cómo lo definimos? Como un momento que absorbe al otro. Y así incesantemente. Estamos en medio de las cosas, inmersos en las cosas, perdidos de algún modo, haciendo o atendiendo varias cosas a la vez. Pero esas experiencias que nombro, que en general
puede ser una experiencia amorosa, una experiencia estética, una experiencia religiosa, tienen la nota esencial de cambiar el modo del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que el tiempo de las señaladas experiencias pasa de otra manera, o podemos decir que no pasa, como pasa el tiempo de lo cotidiano. El hecho mismo de que uno experimente eso implica que hay algo que está oculto y que digamos, excepcionalmente se nos aparece. Esto a su vez significa que eso que nos produce ese efecto tiene un cierto poder. Y si tiene un cierto poder es porque es valioso. Bueno, esta introducción sirve para decir que lo que intentan tanto Sócrates, pero de un modo más explícito Platón, es que esas experiencias no sean algo excepcional, sino que constituyan la esencia de nuestra estadía en el mundo. Lo que hacen Sócrates y Platón es una suerte de tarea pedagógica, que lo que la orienta es que eso excepcional se vuelva cotidiano, y lo cotidiano se vuelva excepcional. Digamos, lo que están presuponiendo tanto Sócrates como Platón es que existe en la esencia misma del hombre, en su naturaleza más íntima, algo que no viene de lo cotidiano, algo que no viene de la experiencia y algo que tiene el carácter de lo divino. Eso divino es el alma. Pero el alma y sus saberes están ocultos. La pedagogía es el método que utilizan tanto Sócrates como Platón para que eso que está oculto salga a la luz. Y ese salir a la luz tiene el carácter de que se enseñoree de nosotros, que se vuelva el aspecto determinante de nuestra conducta en el mundo. En ese sentido, el acceder a esa instancia, a esa, digamos, naturaleza oculta y valiosa que está en todos nosotros, implica un giro radical de la existencia y por lo tanto implica a la vez una cuestión que es común con la ética. O sea, una vez que nosotros accedemos a esa forma de vida en la cual lo más valioso se vuelve preeminente, nuestra conducta queda, por supuesto, abarcada por esa luminosidad a la cual tanto Sócrates como Platón nos ayudan, podemos decir, a acceder. Ahora, ¿en qué consiste eso valioso? ¿Y por qué tiene que tener un carácter divino? Eso valioso tiene un carácter divino porque eso está fuera del tiempo. ¿A qué me refiero en particular? A la idea de algo bueno, o mejor dicho, a la idea del bien, a la idea de lo bello en sí. Esas nociones últimas, según Sócrates, cuando uno accede a ellas, se produce una transformación radical. Los filósofos llaman a esa estrategia socrática ética intelectualista. ¿Qué quiere decir esto? Que es a través del conocimiento cómo nosotros podemos acceder a esa transformación radical de nuestra propia naturaleza. Y esa experiencia tiene una característica notable, que es que una vez que uno accede a esa experiencia no hay ninguna posibilidad de regreso a la vida anterior. Es de tal contundencia esa experiencia que nos arrebata, y nos arrebata de tal modo que pasa a transformarnos y a constituir la esencia misma de nuestra conducta y de nuestro actuar en el mundo. Por supuesto que el caso de Sócrates es que Sócrates, como no escribió nada, y todo lo que sabemos de él lo sabemos por terceros, sobre todo por Platón, pero hay otras fuentes, como Genofonte, Aristófanes y algunos, Aristóteles también hablan, Aristóteles no lo conoció. Lo que intenta Sócrates es esta transformación radical, pero en la medida en que no escribe, en que no hay una doctrina explícita en Sócrates,
todo lo que hace queda de algún modo cubierto por un halo de ambigüedad. En cambio, lo que hace Platón es llevar a una expresión determinada, esto es la doctrina de las ideas, aquello que Sócrates simplemente aludía o que nosotros tenemos con medias palabras. En cambio, Platón escribe obras y expone de un modo explícito, podemos decir, una doctrina que nosotros vamos a estudiar que se llama la doctrina de las ideas. Pero hay una continuidad entre Sócrates y Platón, por eso están juntos. Platón fue 7 u 8 años discípulo de Sócrates. Y, entre otras cosas, lo que resulta relevante de esa relación es que Platón, que no era una persona ingenua, sino un muchacho perspicaz, se da cuenta de que en esos 8 años Sócrates jamás se desdijo. Sócrates jamás actuó sino en consonancia con su pensamiento. De ahí que Platón piensa que si Sócrates actúa de esa manera es porque hay algo en ese hombre de divino. Y si eso divino está en Sócrates, también debiera estar en nosotros. Y por lo tanto, la tarea que hay que emprender es establecer cuál es el camino. Para eso, como nombrábamos recién, para que eso esencial, eso divino, emerja, se ponga a la luz. Lo que hace Platón con la doctrina de las ideas y con lo que vimos como vamos a ver como el paradigma de la línea, la alegoría del sol y la alegoría de el símil del sol, el paradigma de la línea y la alegoría de la caverna, son 3 instancias, las 3 pedagógicas, que nos señalan cuál es el camino que cada uno debe seguir para que eso divino se vuelva eminente o preeminente para todos y cada uno de nosotros. Es cierto que los caminos no son iguales. Lo que dice en el paradigma de la línea no es lo mismo que lo que dice en el banquete. Pero ambos, o entre ambos hay una cierta unidad porque implican un ascenso desde este mundo, que es un mundo de algún modo de oscuridad, hacia un mundo de luminosidad perpetua. También eso está dicho en la alegoría de la caverna, pero dicho de un modo, podemos decir, artístico. Pero conceptualmente en el paradigma de la línea está dicho cuál es el camino. Y el otro camino es el indicado en el banquete de Platón. En el banquete ya no es tanto la cuestión de la idea del bien, sino lo bello en sí, lo que encamina al alma a su reconocimiento. ¿Vale? Porque aquí saben que una de las frases emblemáticas de Platón es conocer es recordar. No recordar algo que nos haya ocurrido en esta vida, sino un recuerdo que podríamos llamar trascendental o eminente, un recuerdo que es aquel que ya está en nuestra alma. Bueno, acá me preguntan, ¿por qué no dejamos, termino yo y me hacen todas las preguntas juntas? ¿Sí? El paradigma de la línea es cierto que después se expone de alguna manera plásticamente en la alegoría de la caverna, sí es cierto. Ahí son 2 maneras de decir lo mismo. Lo que digo es que el alma tiene un cierto contenido, podemos llamarlo así, tiene un cierto bagaje, un cierto saber que no viene de la experiencia del mundo, sino saber que ya ella ya tiene. El mundo le sirve, o sea, la experiencia, aquello que recibimos a través de los sentidos, le sirve al alma como una suerte, en el mejor de los casos, de una corroboración de aquello que ella ya sabe. ¿En qué tipos de experiencia el alma se percata de su arraigo en lo divino? En la experiencia de lo bueno y en la experiencia de lo bello. En lo bueno, quiero decir, cuando alguien se conmueve, cuando observa o hace una buena acción. Si hay algo en lo más íntimo nuestro que siente una cierta complacencia, un cierto acuerdo entre lo que hace uno y lo que es esencialmente uno. Pero el modo más evidente, más contundente
de manifestarse lo divino en el mundo es en el orden de lo bello. Cuando algo bello nos conmueve, quien se conmueve no es este individuo particular, sino que el alma se siente conmovida porque ha vuelto o ha reconocido en algo bello algo de lo que ella ya sabía. Entonces, esta tarea que emprende Platón, que podemos llamar una tarea de algún modo pedagógica, es una tarea de develamiento. De lo que se trata no es de adquirir nuevos conocimientos, sino de poner a la luz algo que ya está íntimamente inscrito en el alma de cada uno. ¿Cuál es el procedimiento? Un conocimiento progresivo. Y eso es lo que expresa el paradigma de la línea, que pasamos del conocimiento sensible al conocimiento intelectual. El conocimiento intelectual, a su vez, debe pasar por la experiencia de lo matemático para acceder después a la experiencia de la contemplación de lo que es en sí mismo verdadero, o la verdad en sí mismo. Pero después, bueno, cuando ustedes vean la clase, vean o escuchen la clase, y me pongan, por favor utilicen el recurso este del documento en Google Drive, que pusieron cosas muy interesantes, para las preguntas. Y la clase próxima, el trabajo práctico es como un shock, yo lo sé, ¿no? Es como una... Pero ese mismo shock de trabajo práctico es lo que les va a alumbrar las preguntas que ustedes debieran poner en el documento de Google Drive, y que el martes que viene, a esta hora, vamos a intentar responder. Bueno, ahora sí, si hay alguna pregunta, y si no, pasamos a lo que pusieron en el Google Drive, ¿sí? Sí, sí, eso es lo que si no, hasta qué página no me acuerdo, pero es el artículo que se llama Platón, sí. Somos 141, nos faltan 100 alumnos. A mí, profe, buenas tardes primero. Buenas tardes. Me había quedado, eso que explicó recién, me había quedado en duda, lo de ¿Quién habla? que él ¿Mariana? hace una, sí, Mariana, sí. que él hace una diferencia entre lo bello, que tiene una frase acá que dice, mientras lo bello aparece, lo bueno parece sustraerse. Y bueno, Eso no lo había entendido. Es una frase de Platón, en realidad, que está en uno de los diálogos de la última época, que se llama el Filebo, donde dice, lo bueno se esconde detrás de lo bello. Lo que tenemos que pensar, aunque resulte muy difícil, es que no hay en lo esencial una diferencia entre lo bueno y lo bello. En todo caso, lo bueno y lo bello se diferencian en el mundo de aquí abajo. Recordemos que para Platón, el mundo este en el que nosotros vivimos es un mundo de copias, de representaciones. Son la expresión en el espacio y el tiempo de lo que son las ideas. O sea, la idea de lo bello se manifiesta en las cosas bellas. Pero las cosas bellas no son equivalentes a la idea de belleza. Son solo su manifestación. Entonces, lo que vamos a aprender en el banquete, por ejemplo, es que hay una tendencia irrefrenable en nosotros los humanos en confundir la manifestación con la esencia. O sea, hay algo bello en el mundo, pero eso bello en el mundo puede ser una persona, puede ser una obra de arte, puede ser una experiencia artística, tiene carácter de la finitud. En cambio, lo bello en sí es eterno, no cambia, pero se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta? En el mundo. Mejor dicho, ¿dónde se manifiesta? En el mundo. ¿Cómo se manifiesta? A través de aquello que juzgamos como bello. ¿Qué es lo bello? Lo proporcionado, armonioso, simétrico. Aquello que produce en nosotros ese impacto, que por supuesto tiene como efecto colateral el enamoramiento. Pero el enamoramiento es la expresión, podemos decir, mundana de una experiencia de carácter metafísico. No sé si me explico. ¿No? Díganme, sí, me explico. No, no me explico. Sí, estaba tomando nota, sí.
Y lo bueno, como digo, en principio, vieron que digo cosas que por ahí, como no, si no han leído el artículo, no. En la cúspide del ascenso, Platón lo que plantea es la idea del bien. Y la idea del bien contiene en sí lo bello y lo bueno. Ahora, para nosotros los humanos que estamos aquí abajo, esa idea del bien, esa idea de lo perfecto, se muestra. ¿Cómo se muestra? En lo bello y en lo bueno. ¿Cómo lo experimentamos? Lo bello cuando algo bello nos afecta. Lo bueno cuando juzgamos, digamos, emotivamente muchas veces, una acción como buena. Esa emoción que produce lo bello o que produce lo bueno no es más que una resonancia en nuestra alma. ¿Por qué? Porque ella parecería en esas experiencias restituir, aunque sea de un modo fragmentario, aquella plenitud que sí ella experimentó, porque el alma, antes de estar aquí, era una parte o un componente de lo divino. Y lo divino contiene en sí todas las cosas. ¿Por qué? Porque el mundo, tal como lo conocemos, no es sino una expresión o una manifestación de lo divino mismo. Por eso el mundo de acá abajo es un mundo de copias. Bueno, eso es en síntesis, mucha síntesis, lo que van a ustedes a estudiar y lo que vamos a ver en el trabajo práctico. Obviamente, lo ideal sería, o sea, ¿cuánto tiempo tuvimos para hacer el trabajo práctico? ¿Un día fue o 2? Uno. Un día. Un día. Bueno, tienen todo, hoy tienen tiempo, ¿sí? Van a ver que el texto no tiene lo arduo que tuvo el texto de la doctora Cabrera, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Y si no hay preguntas, sí, me pongo con las preguntas que dejaron ustedes en el Google Drive. no, una duda nada más. Cuando se refiere a lo divino, ¿tiene que ver con lo religioso o no? No. Ah, No. Por nada que ver con supuesto, Dios ni nada. lo que ocurre es que las ideas, o sea, cuando nosotros pensamos a Dios, pensamos en un sujeto, y un sujeto que de algún modo actúa en el mundo. Pero la concepción platónica de lo divino es de algo eterno. Pero no hay eso divino no tiene voluntad. Las ideas no toman decisiones, no se ocupan del mundo porque no son sujetos. No sé si me explico. Es como, no tiene sentido rezarle a las ideas. ¿Se dan cuenta? Son entidades abstractas, bueno, en realidad son lo más concreto, son entidades idénticas a sí mismas, inengendradas, o sea, eternas, digamos, son inteligibles. Inteligibles quiere decir que solamente podemos acceder a ellas a través del intelecto. Tienen un contenido. ¿Cuál es el contenido de una idea? La esencia de algo. ¿Qué es la esencia de algo? El conjunto de notas que resultan insoslayables para algo. Por ejemplo, ¿qué es el concepto o la esencia de mesa? Algo es un ente espacio-temporal que necesita tener una tabla. O sea, a eso me refiero con los componentes insoslayables. O sea, si pensamos cuál es la esencia de las cosas, pensamos el conjunto de notas que no le pueden faltar a una cosa. No sé si me explico. Esas son las ideas, pero además de ser estos entes inteligibles, inmateriales, perfectos, inengendrados, esto es, eternos, las ideas no están una al lado de la otra, sino que componen lo que podríamos decir nosotros un sistema. Eso de que tengan cierta sistematicidad implica que el orden de las ideas es justamente eso, un orden. Y un orden siempre implica una jerarquía. Y una jerarquía implica, a su vez, que hay nociones más abarcadoras que otras. Por ejemplo,
esto lo van a ver, en un diálogo de Platón que se llama el Fedro, no, el Sofista, alguien lo desafía a Sócrates. Digo Sócrates porque saben que en los diálogos de Platón, el rostro de Platón es Sócrates, siempre es Sócrates. Lo desafían a Sócrates, esto es a Platón, como diciéndole, ya que este mundo de las ideas parecería ser un conocimiento que abarca la totalidad de las cosas, ¿podrías o me podrías hacer el favor de definirme la pesca con caña? Como diciendo, voy a poner a prueba la efectividad de esta doctrina tuya con un ejemplo de lo más pedestre, un ejemplo de lo más común. Entonces Sócrates dice, sin problema, ¿qué es la pesca con caña? Un arte. Entiendan arte como una técnica. Un arte puede ser productivo o no, o extractivo. Un arte productivo, ¿qué es? Un alfarero, un carpintero, un zapatero, porque produce algo. En cambio, las artes extractivas son las artes o las técnicas que tienen que ver con cosas vivas o no vivas. La minería es un arte extractivo de cosas no vivas. La caza es un arte extractivo de seres vivos. Entonces dice, la pesca con caña es una técnica o un arte extractiva de seres vivos, acuáticos, que se hace hiriéndolos de abajo hacia arriba. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que ahí muestra Platón, cómo uno puede deslizarse por el mundo de las ideas y llegar a definiciones que tienen que ver con este mundo de abajo. Y al contrario, puede ir de lo universal a lo particular o de lo particular a lo universal, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con el conocimiento. O sea, lo que quiero ejemplificar con esto es que el mundo de las ideas no es un mundo de abstracciones, sino que es un mundo que en última instancia es lo que nos permite a nosotros orientarnos en el mundo. Porque si bien las ideas no se nos aparecen, son las que de algún modo secretamente rigen nuestra conducta, pues son las que nos permiten conocer. O sea, nosotros conocemos el mundo porque ya tenemos una noción previa del mundo. ¿Sí? Esa noción previa no viene de la experiencia que tuvimos con las cosas, sino que configura una dotación que ya viene con nosotros en el momento de nacer. ¿Sí? Todo esto que digo que parece raro es lo que dice, no por supuesto, nadie habla de un alma inmortal, etcétera, etcétera, pero Chomsky o Kant dirán más o menos lo mismo. Hay toda una serie de estructuras anteriores a la experiencia que son las que en última instancia hacen posible la experiencia. O sea, dicho de otra manera, aquello que aparece en la experiencia, o mejor dicho, lo que hace posible la experiencia no aparece en la experiencia. Bien, por ejemplo, la matemática. La matemática es una disciplina claramente que precisa de ciertas estructuras que ya vienen impresas en nosotros y que la práctica y el conocimiento y la educación lo que hacen es poner a la luz. Pero si esas estructuras no estaban previamente, no habría ninguna posibilidad de conocer esto que se llama matemática. Bueno, eso es lo que dice Platón. Otros dicen otra cosa. Pero en este momento, cuando yo doy Platón, soy platónico. Cuando doy Aristóteles, soy aristotélico y Kant kantiano. Porque si no, no puedo persuadirlos. Si no creo yo en lo que dicen, ¿cómo voy a hacer para que lo crean ustedes? Porque lo primero que hay que tener en cuenta para aprender algo es que eso aprender nos resulte algo admirable de algún modo, ¿no? Eso es como el mejor motor para conocer, es que aquello que queremos conocer se nos muestra como asombroso, admirable, interesante, ¿no? Eso mueve digamos, el espíritu a conocer. ¿Estamos? Levanto la mano. ¿Qué me decís, Lorena Godoy? ¿Qué ocurre? Buenas tardes, Buenas profesor. tardes. A mí no me quedó claro ese paradigma de la línea. ¿Podrías explicarme un poco, por favor?
Bueno, te voy a poner en contexto. Sócrates está con sus amigos, no me acuerdo en este momento si está Glaucón o alguno de estos, y ellos, los amigos de Sócrates, que recuerden que Sócrates es Platón, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un diálogo de la madurez, o sea, alrededor de los 40 años. Hay 4 diálogos de esa época, son la República, el Fedón y el Banquete, que configuran como el punto central de la producción platónica. Después vienen otros diálogos donde Platón se critica a sí mismo. Bueno, más allá de eso, los muchachos, los amigos le dicen, Sócrates, ¿qué es eso que andás meneando por todas partes y no terminás nunca de definir? Eso que llamás la idea del bien. Entonces, Sócrates, Platón dice, bueno, pero hoy no tengo suficiente ánimo, así que les voy a hablar de un vástago del bien, y empieza a hablar del sol. Y ahí aparecen las 3, el sol, la línea y la caverna, ¿no? Las 3 alegorías. En particular, el paradigma de la línea es algo así como un mapa de la totalidad de las cosas. Y lo que muestra Platón ahí es la estructura del mundo. O sea, ¿en qué consiste el mundo? ¿En qué consiste la totalidad? ¿Cuál es la estrategia de este esquema? 2 columnas. En una están las capacidades cognoscitivas y en otra están los entes correspondientes. Cuando digo ente significa simplemente algo que es. No tiene ninguna connotación. Si partimos de la mitad hacia abajo, lo que está mostrado en el paradigma de la línea es el conocimiento sensible, que a su vez se divide en 2. Uno se llama eikasía y el otro se llama pistis. Pistis se puede traducir como creencia. ¿Qué es la eikasía? La forma más pobre, más carente de conocimiento a la cual podemos acceder nosotros los humanos. Y es el conocimiento que nos viene del reflejo de las cosas. Está abierto. Lo que sería hoy una foto. Platón obviamente no conocía la foto, pero sí las cosas reflejadas o las representaciones de las cosas. El punto siguiente ya no es que percibimos representaciones, sino que percibimos las cosas mismas. ¿Pero qué cosas? Aquellas que están en el espacio y en el tiempo. ¿Cuál es el modo de conocimiento que corresponde a esa experiencia perceptiva de los entes que están en el espacio y en el tiempo? Platón lo llama creencia o pistis. Hasta ahí es el conocimiento que tenemos nosotros a través de los sentidos. Y es el conocimiento común, el conocimiento vulgar. ¿Qué es lo que define este tipo de conocimiento? Que lo que ordena, dirige y orienta al conocer son las cosas y no el pensamiento. El pensamiento, en todo caso, está sometido a la experiencia. Y la experiencia, en tanto las cosas que se nos aparecen son siempre fragmentarias. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí hay lleno de libros, pero no está el libro como idea. Yo puedo ver muchos perros, pero nunca veré el perro ideal, el perro que es la fuente y el origen de todos los perros. Eso hace que el conocimiento que se viene a nosotros a través de los sentidos sea siempre fragmentario, y en tanto fragmentario no puede aspirar a un conocimiento universal. A lo sumo, el conocimiento de la experiencia nos podrá dar un conocimiento general, pero nunca un conocimiento universal. ¿Por qué? Porque la experiencia, insisto, es algo que se nos da de modo fragmentario. Entonces, hasta ahí, hasta la mitad del paradigma de la línea, lo que Platón describe es el conocimiento vulgar, el conocimiento común, que es el conocimiento que viene a través de los sentidos, ¿no? Por favor, cuando pongan en el chat, cuando termine este pedacito, me preguntan todos lo que... O sea, les voy a decir una cosa porque veo la cuestión de las notas de los trabajos prácticos. ¿Por qué puse los trabajos prácticos en el Google Drive? No les puedo mandar un mail a cada uno con su nota.
Pero si yo pongo los nombres de ustedes, y se sacaron un 0 o un 1 en el trabajo práctico, a mí no me gustaría que alguien me diga, ah, fulanita se sacó, o fulanito sacó un 0. Entonces, ¿qué hago? Les pongo el mail. Pero hay decenas, pero decenas, que me dijeron, yo no aparezco. No saben cuántos mails. Entonces voy, me fijo, y le digo, estás en la línea 100 de este mail. Me dicen, ah, perdón, tiene razón. No se dan cuenta, es un poco abusivo eso, ¿no? Porque estoy respetando la privacidad de ustedes. Que, bueno, a mí nunca me gustó mostrar las notas de todos, ¿sí? No me parece que, bueno, es una cosa privada, particular. Entonces, ¿qué recurso tengo? El DNI no lo tengo en todos los casos. Lo único que me queda para identificarlos es el mail. Se fijan en el mail y me maltratan. Me maltratan. Una falta de respeto, en realidad. Porque no me sale la palabra, ella me va a salir. Ni siquiera se fijan. Y después la otra cosa que les pido es que pongan cuidado en poner bien el mail cuando hacen el trabajo práctico, porque son decenas los casos que yo tengo que ir uno por uno a buscar el mail, porque el mail se dan cuenta que es la única forma de identificar mundialmente a alguien. No hay otra manera. A nosotros el CIU Guaraní no nos da el DNI. Yo saqué algunos DNI porque copié algo. Entonces, ¿cuál es el último recurso? ¿Cómo hago yo para ponerle en la nota? Con el mail. Ahora, si me ponen mal el mail, ¿no? Ustedes están poniendo mal el mail propio. ¿Me explico? Profe, Sí. ¿qué tal? Buenas tardes. Disculpe, el Ya problema es que me pusieron nervioso. no, Dime, Pergún. que a algunos no nos llegó el mail, pero sí hemos recibido los links de Zoom y el link del Drive para hacer las preguntas, pero no recibimos el Drive de las notas que usted mandó y nos enteramos por algunos compañeros. Bueno, está bien, eso puede ser. Ahora, ¿por qué no llegan los mails? Misterio absoluto, ¿no? Pero bueno, ahí se dan cuenta que yo me quedo sin elementos, no tengo armas contra eso. Lo que sí no está bien es que de algún modo, de un modo insolente, me dicen, ¿por qué no me dio la nota? ¿No? Y la nota está, porque después la busco y la encuentro. ¿Sí? La otra cuestión, ¿por qué no hay una respuesta automática con las calificaciones? Porque lo que nos pasó todo el año pasado, es que si había una respuesta automática, inmediatamente difundían cuáles eran las preguntas que estaban bien y cuáles que estaban mal. Son cosas realmente infantiles las que hacen muchas veces. Entonces, decidí que las notas, una vez que se termina el trabajo práctico, mando las notas. Y después está el tema de que tengo que mandar, pero eso lo hago de buena onda, cuáles son las respuestas verdaderas y falsas, ¿no? Y después me vienen con que yo no pude hacer el trabajo práctico, qué sé yo. Bueno, entonces les mando el trabajo práctico. Me juran, no leí, por supuesto que no leí las respuestas. Miro el trabajo práctico, resultado, 10, 10, 10. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahora no sé, me perdí dónde estaba. Bueno, no me acuerdo. Estábamos con la cuestión de la pesca. Estaba hablando del conocimiento. Estaba hablando sobre del los paradigma del ERTE. línea. Bueno, la mitad superior del paradigma de la línea ya es el orden del conocimiento en el cual lo que participa es el intelecto, no tanto los sentidos. A su vez, esos dos tramos, uno se llama dianoia, que no lo vamos a traducir porque las traducciones no. Sí les digo que dia en griego quiere decir a través. Y el tipo de conocimiento que corresponde a la capacidad cognoscitiva que Platón llama dianoia es la matemática. La matemática tiene una virtud para Platón, que sus entes
son inmutables. El ejemplo más claro es el teorema de Pitágoras. ¿Cuántos años hace que se viene estudiando, por lo menos en Occidente? Digamos 2500 años, ¿no? En esos 2500 años, ¿el teorema de Pitágoras cambió o no cambió? Digan no cambió, porque no cambió. No cambió. No cambió. No, sigue siendo el mismo. Bueno, eso habla cambió. de que los entes matemáticos son inmutables y por lo tanto no pertenecen al orden del espacio temporal, que sí es mutable. Por lo tanto, los entes matemáticos constituyen un conocimiento cierto, y ese conocimiento cierto va de la mano de su inmutabilidad. Ahora bien, dice Platón, si bien los entes matemáticos tienen ese carácter de la inmutabilidad, todavía el hecho de que nosotros utilicemos rectas, círculos o figuras geométricas nos recuerdan todavía al mundo sensible. Por lo tanto, hay como una suerte de arrastre de la sensibilidad y por eso lo matemático no es el verdadero conocimiento. Además, agrega Platón, la debilidad o la fragilidad del conocimiento matemático coincide, no. Tiene que ver con que parte de principios que el matemático desconoce o no puede demostrar, los llamados axiomas, ¿no? Hay una doble limitación en lo matemático. Primero, todavía conserva un residuo de lo sensible y además no es capaz de poder argumentativamente fundamentar sus propios principios. Pero tiene una propiedad esencial para Platón que es de carácter pedagógico. ¿Por qué? Porque el transitar del alma en el conocimiento de lo matemático hace que el alma se familiarice con lo esencial, con lo ideal, con lo inmutable. La condición de posibilidad de acceder al verdadero conocimiento que Platón llama noesis es transitar por este paso, por este puente de lo matemático. Cuando accedemos a ese verdadero saber, ya no hay tránsito. Digo tránsito en la matemática porque pasamos de un argumento a otro. Una demostración matemática es una concatenación de formulaciones, de proposiciones. Pero cuando accedemos al verdadero saber, que es la noesis, por un lado, y del otro lado tenemos los llamados entes metafísicos y morales, ya no hay más transitar, y el alma contempla aquello absoluto, eterno, etcétera, etcétera. Bueno, eso es el paradigma de la vida. Una descripción de los pasos que debe dar el ser humano para acceder a su genuina naturaleza. Y esos pasos van del conocimiento sensible, que Platón llama doxa, al conocimiento intelectual que llama episteme. Y del lado de los entes tenemos hasta la mitad los entes espaciotemporales, y de la mitad para arriba los entes inteligibles, o sea, los entes que solamente podemos captar a través del intelecto, no de los sentidos. ¿Cuál es la propiedad esencial de esos entes? Que son inmutables. Y en tanto inmutables son inteligibles, y en tanto inteligibles son verdaderos. Contesté, no me acuerdo, ¿Berguño fue que me preguntó? No. Carolina se fue, se aburrió. No, profesor, otro compañero hizo la pregunta. Bueno. Se escapó, se fue. No, total. Bueno, está más o menos esto del paradigma de la línea. Igual lo van a volver a leer, ¿sí? Quizás uno no toma dimensión, cuando yo era estudiante tampoco, pero con el tiempo uno se da cuenta de que qué extraordinario ese salto que da Platón, ¿no?, en el pensamiento. Bueno, ¿qué les parece si pasamos a nuestro trabajo práctico 1? A las preguntas que ustedes dejaron. Quizás habría que haber empezado por ahí, ¿no? Sí. Pero no tomen el trabajo práctico, insisto, como una cosa persecutoria, como algo, tómenlo como una manera de aprender,
con tranquilidad, porque eso además les va a ir mejor. No dramaticen el tema del trabajo práctico. Ya les dije que no es decisivo. Lo que sí es decisivo es que tienen que hacerlos todos, ¿sí? Ahí sí soy intransigente. Los trabajos prácticos para poder dar examen tienen que estar todos entregados. Aunque se saquen un 0, no me importa, ¿sí? La cuestión es que los hagan. Porque esa es la garantía de que están siguiendo la materia. Salvo hay excepciones, hay personas que me han dicho estoy con COVID, por supuesto que todas esas excepciones se tienen en cuenta, obviamente yo no soy salvaje, digamos. Bueno, ¿está Jonathan Bejarano? No. Hola, profe. ¿Apareciste? ¿Dónde está Jonathan? Ahí está, muy bien. Gracias. La pregunta, yo se las voy a leer, no sé si la leyeron todos, dice, para tratar de entender un poco la ética normativa, poniendo en ejemplo, estaría bien si digo un ladrón que roba por hobby, ya ahí hay un problema, nadie roba por hobby. O sea, si vos sos ladrón y robás como un entretenimiento, ya no sos un ladrón. Ahí hay una cuestión. ¿Por qué no? Porque un ladrón normalmente debería robar por algo, por careciente, pero vos decís que roba porque le gusta eludir la autoridad. Entonces, sí, digamos. Lo que tenés que regresar es decir, alguien que hace las cosas para eludir la autoridad. Eso puede ser robar, puede ser un montón de cosas. Entonces hay que bajar a un nivel más fundamental de la formulación, ¿no? Y después decís, no roba, no mata a nadie. Claro, si es un ladrón que lo hace porque, como digo, le gusta burlar a la autoridad, tampoco tiene por qué matar. Y ahí lo mezclas con la cuestión de la ética normativa y la teleológica, ¿no? Y ahí sí Claro. está bastante confuso. O sea... Claro, porque dime. La idea que iba, profe, es teleológica, o sea, la fundamentación teleológica, a grandes rasgos, por lo que yo entendí, es el fin, digamos, o sea, no importa los medios, digamos, o sea... No. Lo que dice la ética teleológica son éticas consecuencialistas. Esto es... Claro, o sea, es la consecuencia del acto. Claro, el juicio moral debe basarse en los efectos de la acción y no en los motivos de la acción. Eso es lo que definiría la ética teleológica. No es que puedo hacer cualquier cosa, no es el fin justifica los medios. Es como decir, tengo por principio la felicidad. Bien, ¿qué acciones debiera yo acometer para ser más feliz? No me importan los motivos, me importan los fines. ¿Sí? Ahora, obviamente que una ética no puede formular y decir, bueno, me place extraordinariamente asesinar viejecitas. Eso no puede formularse como un fin, ¿te das cuenta? Porque, bueno, porque ahí sí entras en un problema que también me preguntaron de qué es la metaética. Bueno, no sé si te contesté, Jonathan. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Ahora me queda más claro, o sea. Lo que pasa es que las palabras son un poco difíciles. Vieron, ética deontológica y teleológica, además de la metaética. Me dijeron, bueno, pues se les hizo una tremenda ensalada. Deon en griego quiere decir obligación, ¿no? Vieron que las éticas normativas. ¿Qué es una ética normativa? Una ética que funda las acciones en determinadas normas que no debieran ser transgredidas. Por ejemplo, no matarás, ¿no? O sea, se supone que la ética es una disciplina reflexiva. Si es una reflexión, tiene que haber un objeto sobre el que se reflexiona. El objeto de la reflexión de la ética es la moral. ¿Qué es la moral? Como varias veces lo enumera Celia,
costumbres, hábitos, normas, convicciones. Lo que define a la moral es que la moral se genera como espontáneamente. En la casa de cada uno hay determinadas normas que se siguen, pero que no se intenta fundamentar. ¿Qué hace la ética? Intenta, digamos, tomando como asunto este grupo o este sistema de creencias que configura una moral, trata de darle inteligibilidad. ¿Cómo le da inteligibilidad? Sistematizándola. Y a la vez que la sistematiza, trata de restituir o reconstruir cuál es la trama que fundamenta esas acciones. ¿Se dan cuenta? Es como el ejemplo mejor es el de la gramática. Nosotros todos sabemos hablar, pero podemos saber hablar y comunicarnos sin ningún problema sin saber nada de gramática, ¿no? Ahora, cuando aprendemos gramática, ese aprendizaje afina nuestra sensibilidad con el lenguaje, nos vuelve más cuidadosos quizás del lenguaje. Escribimos de otra manera, hablamos de otra manera. Bien, con la moral y la ética ocurre lo mismo. La ética sería lo que es la sintaxis o la gramática al lenguaje. Nos sirve para poder inteligir cuál es la lógica que articula una determinada moral. ¿Por qué? Porque lo que hace la ética reflexivamente es tratar de restituir en esa moral cuál es el cuerpo de nociones que la fundamentan. O sea, busca un fundamento. Ahora, de ahí que esa moral me guste, no me guste, es otra cosa. Pero, por ejemplo, tenemos la moral kantiana, ¿no? La moral kantiana dice, hay dos órdenes. Un orden que es el de lo sensible, que Kant llama la inclinación, y el orden de lo nouménico, que Kant determina como imperativo categórico, ¿no? Entonces son dos órdenes, y a través de esos dos órdenes Kant fundamenta la moral. Pero ¿cómo la fundamenta? Sin decir esto está bien o esto está mal. Y es por eso la de Kant una moral formal. No dice lo que hay que hacer, sino cómo hacerlo. Y ese cómo hacerlo implica esto. Mi acción, una acción determinada, salvar a alguien o no salvarlo, etcétera, etcétera, puede ser llevado a ley universal, o sea, puedo hacer una ley universal con eso que me movió a mí a hacer algo. Si no puede ser ley universal, entonces no es un acto moral. No sé si me explico. Les doy el ejemplo que está en el texto que yo escribí sobre la moral kantiana. Vamos en el colectivo. Excepcionalmente nos sentamos. Estamos agotados. Hemos tenido un día terrible. Son las 10:30 de la noche. Tenemos 1 hora y media de viaje para llegar a casa. Ya digo, como una especie de milagro, no pudimos estar en el colectivo y creemos que somos las personas más dichosas de la Tierra. Pero a 2 paradas de ahí, asciende al colectivo trémula viejecita. Nuestra cabeza se transforma en un pandemonio, ¿no? Le doy el asiento, me doy asiento, está ahí toda una lucha. Ahora, las maneras que tienen de aparecerse en nosotros las diferentes posibilidades son o dale el asiento, así le mostrás a todos los demás que son unos gusanos, ¿sí? No le des el asiento porque estás cansado y tenés derecho, ponete a leer, quédate dormido, son todas, fíjense, todas esas, ya las llamaremos mociones, todas esas mociones tienen que ver con una lógica que dice, haz esto para que pase esta otra cosa. Esto es, usamos a la viejecita como medio. Incluso si le damos el asiento y decimos, yo te doy el asiento y esta acción de alguna manera abre para mí el camino al reino de los cielos, por ejemplo, ¿no? O te doy el asiento, como dije antes, para mostrar que estas personas son unos gusanos, basura de gente. Bueno, pero además de esas mociones que tienen la lógica de haz esto para que ocurra otra cosa, también suele aparecer una que dice levántate o levántate, tal como se trate, sin ninguna condición. Kant llama a esa
a ese mandato imperativo categórico. ¿Por qué? Porque desconoce, directamente no le importa si estoy cansado, si estoy triste, si estoy agotado, no me importa. Lo que me importa es que eso es lo que vos debés hacer, y punto. Sin ninguna condición. Estás cansado, estás triste, no me importa. ¿Por qué? Porque eso es tu deber. ¿Quién manda ese deber? La humanidad. ¿Dónde está la humanidad? En mí. ¿Cómo se manifiesta? En ese imperativo. ¿Cómo llamamos a ese imperativo? Imperativo categórico. Ahí tenés un caso de una fundamentación de la moral. ¿En qué se fundamenta la moral? Se fundamenta en que hay dos órdenes, el orden de la inclinación y el orden del deber. Cuando un acto es moral, cuando actúo por deber. Punto. Les contaba, el anteaño pasado, ¿vieron, lo conocen a Marcelo Bielsa, el director técnico de un equipo inglés que se llama el Leeds? Bueno, el equipo de él había hecho un gol. Y en el tránsito hacia el gol, un jugador contrario cae al piso y se queda caído en el piso. Entonces, hacen el gol y Bielsa les ordena a sus jugadores dejarse hacer un gol. ¿Bien? Ahí tienen ustedes un ejemplo de ética kantiana, que va más allá de mis intereses particulares y actúo por deber. Me echarán del club, me harán lo que sea, no me interesa. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo debo hacer. Punto. Entre paréntesis, a Bielsa le hicieron una calle, ¿no? Saben que hay una calle llamada Bielsa en Leeds. Bueno, ahí tienen un ejemplo de una fundamentación de una moral normativa que tiene que ver no tanto con los fines, sino con las motivaciones, ¿sí? Como es la moral kantiana. En cambio, las morales anglosajonas en general tienen el carácter del juzgar los actos por los efectos, ¿sí? Yo escuché alguna vez después de la guerra de Malvinas que decía, en realidad la democracia los argentinos se lo deben a Margaret Thatcher, ¿no? Eso es típico de estas morales consecuencialistas. Juzgan los fenómenos por los efectos y no por las causas, ¿sí? Bueno, más o menos contesté, ¿o no? Después hay otra sobre la libertad. En principio, digamos que la condición de posibilidad de que hubiese un acto moral es la libertad. Sin libertad no hay posibilidad de una moral. ¿Por qué? Porque lo otro de la libertad es la determinación. Entonces, cuando decimos, un tigre de Bengala se come a un campesino en Bangladesh, no podemos acusarlo moralmente al tigre. ¿Por qué? Porque el tigre actúa pura y exclusivamente motivado por sus determinaciones. Y ellas, las determinaciones, son las de un ser vivo que tiene como necesidad comer, ¿no? Entonces, no se puede juzgar moralmente a un animal que se come una persona, o no se puede juzgar moralmente a un animal. Ahora, ¿por qué se puede juzgar moralmente a un ser humano? Porque podría haber actuado de otra manera. ¿Qué quiere decir que podría haber actuado de otra manera? Que puede ir más allá de las determinaciones, de los condicionamientos, liberarse de eso y hacer otra cosa. ¿Sí? Esa es la tensión entre determinismo y libertad. Ahora, fíjense que cuanto mayor es el grado de condicionamiento, y cuando hablo de condicionamiento hablo de pobreza, ignorancia, violencia, cuanto más esas notas son las que determinan la vida de las personas, esas personas menos libres son. O sea, la libertad es como un espacio que solamente tienen aquellos que tienen, o sea, ¿a qué voy con esto? Que lo único que nos puede salvar de ese orden, de la miseria, y dar la posibilidad de la libertad y la racionalidad, es terminar con las condiciones oprimentes, digamos, ¿no? O sea, si hay algo
que tiene la educación de fundamento es que nos hace más libres, ¿sí? Mayor capacidad de poder elegir, ¿no? Bueno, esa es la tensión entre determinismo y libertad. Y después está el tema de Spinoza. Bueno, Spinoza nosotros no lo vamos a estudiar, ¿sí? Lamentablemente, pero no tenemos tiempo porque deberíamos dedicarle por lo menos 2 clases, y no hay ese tiempo y tampoco es un filósofo muy difícil. Prefiero darle más tiempo a Kant, ¿sí? Ahora, Spinoza, saben ustedes que concluye de que Dios y la naturaleza son lo mismo. Y Dios no puede, o sea, no pensemos en un Dios sujeto, no es un Dios persona el de Spinoza. Es un Dios que equivale a la naturaleza. Y por lo tanto, su modo de actuar es, si se puede hablar así, es equivalente a una derivación matemática. En la matemática no hay lugar para arbitrariedad, ¿no? Cada formulación procede necesariamente de la otra y no puede ser de otra manera. Del mismo modo, lo que acontece en el mundo acontece necesariamente. Entonces parecería que no hay lugar para la libertad. Pero lo que encuentra Spinoza es una suerte de camino no visto, y es que la verdadera libertad consiste en conocer la necesidad. O sea, si yo me conozco a mí mismo esencialmente, las acciones que yo habré de acometer van a ser acciones necesarias, y esa necesidad se asimila a la libertad. Yo sé que no es suficiente, pero para poder entender a Spinoza se necesitan, por lo menos en nuestro caso, 3 clases de 4 horas, y no las tenemos. Por eso es que lo eludo. Pero quedémonos con esto. Quien, digamos, se conoce íntimamente a sí mismo, conoce a la vez a Dios. Porque Dios y yo no somos diferentes. Lo que me separa de Dios es una cuestión de conocimiento. Cuando yo más esclarezca, cuanto más afine mi conocimiento, me voy a dar cuenta que entre Dios y yo no hay distancia. Entonces, cuando deba juzgar mis acciones, siempre, en la medida en que estoy compenetrado con la lógica de Dios, mis acciones siempre van a ser aquellas necesarias, aunque sé que, digamos, siempre van a estar condicionadas de un modo necesario. Spinoza tiene algo extraordinario, o sea, él no piensa que, les voy a dar un ejemplo así crudo, una persona le falta un brazo y nosotros decimos, esa persona es manca, ¿no? Decimos eso. ¿Por qué? Porque nuestra lógica, que no es spinoziana, compara a esa persona con un modelo. ¿Cuál es el modelo del hombre? Es que tiene 2 brazos. Si le falta uno, lo empezamos a definir por su carencia. ¿Cómo juzgaría, en cambio, Spinoza a una persona que tiene un solo brazo? No diría le falta un brazo, tiene un brazo. No sé si me explico. No es lo mismo. No lo está definiendo por su carencia, sino por su capacidad. En el INADI deberían poner un busto a Spinoza, porque cuando piensa de esa manera, está pensando a las personas no comparándolas con un modelo ideal, sino que los está pensando como una suerte de trama de posibilidades. Esa trama de posibilidades, él lo llama el conatus. Nosotros, cada uno de nosotros, somos, de alguna manera, está como un compendio de posibles. Y lo mejor que sería, lo que mejor haríamos para nuestra vida, es llevar a cabo o planificar los posibles que resultan ser más adecuados a nosotros. No sé si me explico. No sé. Digamos, están en la facultad, cada uno de ustedes está inmerso en esta trama que es la facultad. ¿Qué sería
lo que les ofreciera una vida más plena, sino hacer uso de sus capacidades para que esas potencialidades se vuelvan reales. Eso sería pensado en términos spinocianos. Y bueno, para Kant, como decíamos, la libertad, en cambio, es una decisión. Y con el ejemplo que dimos de la viejecita y yo en el colectivo, queda suficientemente ilustrada qué cosa es la libertad. Esto es, la libertad para Kant es un doble movimiento. Por una parte, liberación, y por el otro lado, adhesión. Cuando doy el asiento, me libero de una legalidad. ¿Qué legalidad? La legalidad natural. ¿Cuál es la legalidad natural? Aquella que rige mi cuerpo. ¿Qué es aquello que rige mi cuerpo? Los deseos, que Kant llama inclinación. Mis intereses, mis deseos. En el caso particular del ejemplo, quiero quedarme sentado, estoy cansado. ¿Quién manda todo eso? El cuerpo. Ahora, cuando vislumbro que hay algo más valioso que satisfacer estas pretensiones de la inclinación, lo que hago es me libero del orden de la inclinación y adhiero a un orden que juzgo más alto, que yo evalúo como mejor. ¿Cuál es ese orden? Aquel que ha sido ordenado por el imperativo categórico. ¿Cómo llamo ese orden? El deber. Se dan cuenta que ahí la libertad es una decisión y que consiste en liberarse de un orden y adherir a otro. No otra cosa hicimos los argentinos en 1816 cuando nos liberamos del orden colonial y adherimos a un orden que nos parecía más valioso porque era propio. Desde ahí dejamos de ser una colonia y somos una nación independiente. ¿Sí? Se dan cuenta que tiene un ejemplo más elocuente de lo que significa para Kant la libertad. La fundamentación de las normas, bueno, más o menos creo que ya he dicho lo que significa la fundamentación. Esto es, la moral existe de un modo natural. Por naturaleza, los hombres constituyen, crean regulaciones que permiten que la vida sea llevadera. Una casa, un club, un barrio, hay una serie de normas implícitas. ¿Qué hace la ética? Trata de fundamentarlas. ¿Qué quiere decir fundamentar? Darle sustento a esto que la moral hace. ¿Cómo hace eso? Y tiene que reflexionar. ¿Qué significa reflexionar? Tratar de encontrar cuál es la legalidad. Cuando digo legalidad, cuál es la manera esencial que regula el comportamiento de las personas. Entonces, cuando me elevo, digámoslo así, conceptualmente por encima de la moral, busco cuál es la lógica de ese comportamiento. Cuando encuentro esa lógica, trato de fundamentarla. Esto es, si en una comunidad resulta, o sea, ahí es cuando empezamos a rozar el fenómeno religioso, ¿no? Porque las cosas quedan grabadas en la página web. No puedo creer que todavía me sigan preguntando lo mismo. La fundamentación de las normas muchas veces rozan con lo religioso. O sea, si hay una norma que dice no matar, ahí tenemos que preguntarnos de dónde surge esa norma y decimos, bueno, esa norma es algo que tiene que ver con el cristianismo, por ejemplo, o con determinadas, o sea, hay una suerte de arrastre cultural. Lo que tiene que hacer la ética es ver si esas normas son o no son independientes de una cultura. Si corresponden a una cultura, no, esas normas carecen de algo absoluto. Entonces resulta muy difícil de que fundamenten como una ética normativa y pasan a ser una ética relativista, ¿no? Que dice, bueno, yo hago esto porque a mí me parece que está bien hacerlo, ¿sí?
también podemos decir, esto lo dice Celia, que no es posible fundamentar las normas morales, ¿no? O sea, no hay ningún artilugio racional que me conduzca de un modo necesario a una fundamentación expresa de las normas morales. Más bien, dicen, yo intuyo que esto está mal, intuyo que esto está bien. Esto es, hay una suerte de abdicación a la utilización de la razón para fundamentar las normas, y se basan en una suerte de sensación o de sentimiento que me dice, no, esto está mal. Llámase a eso intuicionismo. Saben que una intuición, y esto lo vamos a, desde ahora lo vamos a decir, la intuición es aquella experiencia perceptiva que nos da las cosas de un modo inmediato, ¿no? De ahí la famosa intuición femenina, o cualquier intuición, ¿no? Pero el lugar común es la intuición femenina, donde alguien llega a una concepción, pero no puede reconstruir los pasos para mostrar cómo llegó a donde llegó, pero tiene la certeza de que eso es verdadero. Se llama a esos saberes intuitivos, ¿no? Intuyo que esto no está bien, intuyo que te vas a caer, ¿no? Ahí está, la intuición es este saber inmediato, como digo, que uno no es capaz de reconstruir los pasos que dio nuestra mente para llegar a esa suerte de formulación, ¿no? Después estaba el tema del relativismo, escepticismo y nihilismo, ¿no? También. Son como 3 grados crecientes. El relativismo, recordemos, tiene como su fuente en esa frase de Protágoras que dice: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Como diciendo, o mejor dicho, los usos y costumbres que constituyen este cuerpo mío de convicciones son el resultado de mi experiencia. Y mi experiencia tiene que ver exclusivamente con este mundo en el que vivo. No puedo, no quiero, no siento que puedo ir más allá de todo esto que a mí me pasa. Y por lo tanto, mis juicios morales o mis decisiones morales tendrán que ver con lo que a mí me parece. Es como que, si lo comparamos con el paradigma de la línea, un relativista está de la línea media hacia abajo. ¿Por qué? Porque las motivaciones que los llevan a este tipo de formulaciones relativistas es que no pueden salir del mundo en el que se encuentran, ¿no? De algún modo tiene una cierta complacencia, ¿sí? Y no se animan o no pueden a ir más allá de lo que su interioridad les dicta, ¿sí? Bueno, seguramente todos conocen personas que dicen, bueno, donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Gente que de algún modo se acomoda a las circunstancias, pero nunca aparece algo disruptivo en ellos, como una decisión moral que descomponga su complacencia, ¿sí? Su bienestar. Es una forma, para mí, acomodaticia de vivir el relativismo. En cambio, el escepticismo es como una suerte de intelectualización del relativismo, porque lo que dice un escéptico, y en esto tenemos como ejemplo la frase de otro sufista que se llamaba Gorgias. Gorgias decía: nada existe, si existiese no lo podríamos conocer, si lo pudiéramos conocer no lo podríamos comunicar, ¿no? Es una frase tremenda. Pero fundamentalmente el escepticismo es un recurso que tiene que ver con el conocimiento, o mejor dicho, con la incapacidad de que nosotros podamos acceder vía conocimiento a verdades universales o fundamentos morales. Por lo tanto, al decir no puedo conocer normas absolutas, por lo tanto no puedo regirme por ellas, porque no tengo ninguna
ninguna justificación, ninguna garantía de ellas porque no las puedo conocer. En cambio, el nihilista, que es sutil la diferencia, es aquel que dice directamente, no hay normas morales. No es que no las puedo conocer, es que no existen. Ahí podemos encontrar personas que piensan que todas las normas morales no son sino una forma de expresión de otra cosa, ¿no? O sea, aquellos que ven en un acto noble un acto egoísta, ¿no? Como que lo que decide en última instancia nuestras acciones siempre son del orden de lo pulsional, siempre son del orden de lo instintivo, siempre son del orden del propio interés, y la moral no es más que un enmascaramiento de esas intenciones. Eso es un nihilista. ¿Me explico o no? Más o menos. Pero bueno, todos tienen algún pariente, un amigo. Nihilistas pocos, ¿eh? Relativistas casi todos. ¿Sí? Profesor, Sí. lo voy a volver a leer porque realmente la pregunta me fue, pensé que en principio lo había entendido, la pregunta me fue mal, porque sinceramente iba leyendo, iba entendiendo todo, hasta el último cuadro, donde está el resumen de las Sí, tres. sí. Bueno, y cuando llego y veo que el nihilismo que habían dado, porque no tengo el apunte impreso para poder decirle dónde es, pero había Una pregunta. filósofo, no, había un filósofo que había pasado por las tres instancias. Había No, sido eso lo dice el profesor Carpio, dice que en la formulación de Gorgia es relativista, es escéptico y es nihilista. No es que pasó por las tres, sino que Carpio fue mi profesor en la facultad. Dice eso como la afirmación, nada existe, mejor dicho, esa es nihilista. Si existiese no la podría conocer, eso es escéptico. Si lo podría conocer y no lo podría comunicar, eso es relativo. Pero eso es una nota de color. Lo que importa es quiénes son, o sea, cuál es la intención de Celia de poner esos casos, ¿no? Son como contraejemplos de las posibilidades de construir una ética. Muy difícil construir una ética relativista, ¿no? Porque en realidad no hay ninguna reflexión, simplemente es atenerme a lo que me parece, y eso no constituye ninguna sistematización. O sea, las personas no necesitan conocer de ética para actuar bien, pero la ética resulta ser un instrumento para actuar mejor. Ahí hay una cita muy interesante del profesor, creo que Guariglia, dice eso, ¿no? O Maliandi. Maliandi dice, no es lo mismo la moral que la ética, ¿no? Pero lo que tiene la ética es que tiene un efecto sobre nosotros. Si aprendemos ética, nuestra conducta necesariamente cambia. ¿Por qué? Porque nos volvemos más reflexivos y tenemos también el intento de hacer que nuestras acciones estén de algún modo en consonancia con un sistema que consideramos adecuado o bien construido o firme o sólido, y entonces es como que le da a la vida un tono de seriedad, un tono de rigor que sin la ética no existiría. Está bien, está bien. Bien. Sí, sí. Escúcheme, A mí me no surgió la puedo duda entre el responder, escéptico y el perdón, si decime Fabiana, Andrea. Sí. ¿Cómo? Andrea. ¿Nada más? No, nada más, gracias. Ah. Bueno, no sé, esperen que voy a mirar. Tengo 99 chats, eso es abrumador. Claro, bueno, las morales son tantas como casi como grupos humanos. En general hay una nota moral que alberga toda la sociedad, pero las costumbres de un hindú de Calcuta no son las mismas de alguien que vive en Buenos Aires. Pero la ética sí podría ser la misma. Por ejemplo, ahí la ética roza lo religioso, ¿sí?
Por ejemplo, los hindúes de religión brahmánica son vegetarianos, porque creen en la reencarnación, ¿no? Hay un fundamento ético, filosófico, es decir, todo lo vivo no puede ser asesinado, ¿no? De algún modo los veganos piensan lo mismo, o los vegetarianos piensan lo mismo, pero no tiene que ver con el alma, sino con el sufrimiento animal. O sea, hay algo que nos unifica con los animales, que queremos seguir viviendo. O sea, cuando yo particularmente a las cucarachas les digo que se escapen porque si no viene mi mujer y las mata, ¿no? ¿Por qué? Porque ellas quieren vivir igual que nosotros. O sea, hay algo que nos reúne. Esa es una posición ética, ¿sí? Porque las costumbres, dicen, es una cucaracha, bueno, dale el chancletazo, ¿sí? Es un bicho horrible, espantoso. Y yo digo, ¿por qué si es un ser vivo como soy yo, y tanto ella como yo, como todos los seres vivos, quieren vivir? Fundamentalmente eso. Bueno, ahí tienen no lo digo por mí, digo, tienen una fundamentación ética para la acción. No, la frase el fin justifica los medios no está relacionada con la ética teleológica, no es, o sea, el fin justifica los medios, no tiene que ver con la moral, tiene que ver con otro orden de cosas que puede ser la política, puede ser la lógica empresaria, puede ser una lógica donde a vos lo que te importa es conseguir eficazmente lo que querés, pero absolutamente no tiene que ver. La ética teleológica lo que hace es juzgar algo por los efectos que produce. ¿Sí? A ver qué más. Bueno, son muchos. Entonces, en el mismo lugar donde pusieron estas preguntas, pongan las que se refieran a nuestro segundo punto. Si quieren, yo voy a trazar una raya para que a continuación, y lo que les quería preguntar si les parece útil este método, ¿no? Pues si no les parece útil, lo cambiamos. Y voy y doy teóricos, pero para mí los teóricos están bien dados en la página web, están las clases, y están bien esas clases para mí, ¿sí? Entonces, esto tenemos que usarlo como una suerte de, no trabajo práctico, pero sí de complemento, y la mejor manera es que ustedes escriban las preguntas y que yo trate de responderlas, ¿no? Pero si ustedes me dicen, me dan una idea mejor, ¿no? A mí me parece bien este procedimiento. Además, esto queda grabado y lo pueden ver, ¿sí? Bueno, creo que están todas las... no, queda lo de la metaética, ¿no? La palabra meta en griego quiere decir más allá. Acá lo que estamos viendo es, la ética es una reflexión que intenta de alguna manera sistematizar, etcétera, etcétera, y también reconstruir cuál es la lógica que implica una determinada moral. Ahora, la metaética lo que hace es preguntar de otra manera, sobre los fundamentos mismos, ¿no? Acá dice, o sea, vos desde la ética decís, es bueno En el que... trabajo práctico me fue fantástico, me equivoqué en una sola pregunta, pero no me acuerdo una mierda. Así que esto no sé si me está sirviendo, pero encima no sé por dónde lo mandó, nada, me lo mandaron las chicas. Recontenta porque yo le hago filosofía. No sé quién está hablando, pero no es manera de hablar eso, ¿eh? Aquí no se habla así, ¿eh? Si querés hablar así, te invito a que cambies de actitud, ¿sí? Aquí no se habla así, ¿sí? No sé quién es tampoco porque no se vio quién es. No se dio cuenta que tiene el micrófono abierto, profesor. No le está hablando a usted, está hablando con alguien en su casa. Bueno, pero bueno, qué sé yo. Está bien. La metaética lo que pregunta es por aquello que no pregunta la ética. O sea, la ética dice, bueno,
está bien que en estas circunstancias, vayamos al ejemplo del colectivo, yo actúe de esta manera porque actúo inspirado por esta moción que es el imperativo categórico, ¿no? Y actúo en consecuencia. ¿Qué diría una metaética? ¿Qué es, digamos, por qué es bueno obedecer al imperativo categórico? ¿Se dan cuenta? ¿En qué consiste esta bondad de obedecer al imperativo? Entonces ya me salgo del marco de la ética y hago la pregunta en otra dimensión, que está más allá de la ética. Por eso esto de metaética. No sé si queda claro. ¿Ven qué significa pregunta? ¿Qué significan los términos bueno, malo, deber? ¿Cómo se distinguen los razonamientos morales de otro tipo de razonamiento? A eso se pregunta la metaética. A eso se refiere. Va más allá de aquello que la ética se ocupa. Son como 3 niveles. Está la moral, está la reflexión sobre la moral, que es la ética, y está la metaética, que se pregunta por los fundamentos de la ética. Si el fundamento de la ética es, supongamos que las acciones deben siempre terminar en un bienestar para la mayor parte de la gente, lo que dirá la metaética es, ¿por qué la mayor parte de la gente es aquella que garantiza un acto bueno? ¿Sí? Son como 3 niveles. Profe, Sí. una consulta. ¿Quién me habla? Mariana. Mariana. Sí, Mariana. Mariana Chacón, sí. Sí. Había una pregunta en el trabajo práctico que era, desde el punto de vista de la ética normativa, debemos preguntarnos por qué la norma moral que prohíbe matar es válida. Sí. Y dice, ¿Qué falso pregunta porque es la pregunta, a ver, la pregunta número 7, la opción B. Desde el punto de vista de la ética normativa, debemos preguntarnos por qué la norma moral que prohíbe matar es válida. Y dice falso, porque esa pregunta pertenece a la metaética. Yo creo que esa la puse verdadera. Porque justamente se pregunta por qué claro, pero en realidad matar. La cuestión no es porque se pregunta por qué, sino que aquello que la ética asume como su asunto, como lo natural de lo que se debe ocupar, la metaética va y se lo pregunta, ¿entendés? O sea, yo puedo desde el punto de vista ético decir, es bueno hacer tal cosa o es malo matar. ¿Por qué? Y lo fundamento, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería la pregunta metaética? ¿Qué significa bueno y qué significa malo en ese caso? ¿Entendés? Ajá. Pero no se preocupen, porque estas cosas son muy... yo me acuerdo cuando cursé ética en la facultad que las peleas entre los alumnos y los profesores eran tremendas, tremendas. Tomen este primer punto del programa como una suerte de estructura conceptual. ¿Por qué? Porque después vamos a ver a Platón, a Aristóteles, a San Agustín, a Kant, y ahí en ese momento, cuando lo veamos, le voy a decir, bueno, fíjense, ven esta moral que fundamenta de esta manera San Agustín, tiene que ver con lo que vimos en el texto de Cabrera sobre el libre albedrío. O sea, digamos, todo el programa está pensado como que tenemos un comienzo conceptual y después tenemos varios pasos donde eso conceptual se va a explicitar. Está pensado, no se crean que no. Bueno, ¿estamos listos? ¿Nos vamos? Hoy he dado 2, 4, 6 horas de clase. Estoy un poquito... No se persigan más con los trabajos prácticos. Háganlos, traten de hacerlos bien, obviamente, pero no lo tomen como con desesperación. ¿Sí? Bueno, Profe. ¿nos vamos? ¿Alguna otra pregunta? Usted, profesor, disculpe, usted nos había preguntado si nos servía este método de estudio. Sí.
yo me preguntaba si en vez de que las preguntas, nosotros tenemos que enviar preguntas, ¿no? Pero las vemos después que ya hicimos el trabajo, ¿no? Y no nos serviría más si las respuestas usted no la explicaría antes de hacer el trabajo que después. Pero qué gracia tiene que yo les dé las respuestas antes de que ustedes las estudien. No. Las respuestas a las preguntas que nosotros le hacemos. Ah, esas preguntas, no las de trabajo práctico. No. Antes del trabajo práctico, decís vos. Claro, antes del trabajo práctico, responder las preguntas que nosotros mismos Pero lo que pasa es que tenemos, entonces el trabajo práctico lo debería poner un sábado, porque si no se va a pegar con la clase del martes, pero podría ser. O sea, pasar del jueves, pero hoy, esta semana no, pensémoslo para la otra semana. Entonces, el procedimiento sería así. Damos esta clase, pero lo que pasa, ¿sabés cuál es el problema? Que yo creo que necesitamos la lectura. claro, digamos, tener la lectura, porque si no estamos como en distintas sintonías, si uno no lo lee o no visita el texto, se complejiza más. Claro, porque, digamos, por ahí lo que difiere es la evaluación que hacen ustedes del valor del trabajo práctico, ¿sí? Para mí el trabajo práctico es algo que los lleva a estudiar, punto. Les impone la obligación de estudiar, de meterse en el texto, qué sé yo. Una vez que hicieron el trabajo práctico, ¿sí?, surgen montones de dudas. Esas dudas son las que ustedes ponen en el texto en el documento de Google Drive. Sí. Entregan el trabajo práctico, se autocorrige el trabajo práctico, tienen los resultados, les fue pésimo, ven el texto de por qué les fue pésimo, porque les mando los resultados, entonces van al documento de Google Drive y me dice, profesor, a mí me fue porque no entendí esto y esto. No me parece mal el procedimiento, ¿eh? Pero por ahí yo lo veo de esta manera y ustedes lo ven de otra. Pero la base de eso está en qué valor le dan al trabajo práctico. Yo no le doy un valor por ahí tan relevante, sino que lo veo como una instigación, llamémosle, un impulso a que estudien, no tiene otro propósito. Y tiene la ventaja de que si les va muy bien y les falta un puntito, como ya les dije, para promocionar, los trabajos prácticos se lo aportan. O sea, es bueno, obviamente que es bueno sacarse buenas notas en el trabajo práctico, pero eso no va a determinar que promuevan la materia. Profe, a lo mejor no sé si se podría el día martes entregarnos alguna orientación hacia el trabajo que vamos a ver. Y es lo que traté de hacer hoy al principio. Es lo que traté de dar hoy al principio. Como para tener una guía ya más allá de la lectura, sino a enfocalizar a las respuestas. A mí me pasó particularmente... bueno, eso estaría bien. Claro, porque no a mí me responda, pasó... claro, y también Yasmín sería algo de eso. Que, digamos, esta pequeña clase, de un modo no explícito, oriente hacia el trabajo práctico. ¿Sí? Claro, para que la lectura sea un poquito más fluida. A mí, particularmente la primera parte... ¿Podemos hacer algo bueno? ¿Sí? Sí. A mí particularmente, profe, la primera parte así que, y ya hablamos lo de Platón, si bien lo leí, me sirvió como para unificar, entonces ahora me queda más claro. Si vemos de entrada el próximo tema del trabajo práctico, digamos. Había un filósofo español que se llamaba Ortega y Gasset, que decía que la estrategia de la filosofía es de los judíos ante Jericó. ¿Saben que los judíos dieron vueltas y vueltas alrededor de la ciudad de Jericó hasta que los muros cayeron, ¿no? Con la filosofía pasa lo mismo, hay que dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que al final aparece la luz. O sea, hay que hacer varios intentos por diferentes caminos, como una especie de estrategia guerrera, donde hay que asaltar una ciudadela y un día la asaltan por un lado, otro día por el otro. Los lados son los trabajos prácticos, los teóricos que están en la página, estas clases que damos, la lectura, todo eso hasta que de pronto
se hace la luz. ¿Algún libro didáctico? ¿Algún libro didáctico? Y yo no sabría porque los que hay yo no sé si los pueden conseguir. O sea, para todos aquellos que quieren incursionar en la filosofía, lo primero que hay que tener siempre, él lo llama el Diccionario Filosófico de Ferrater Mona, que está en 5 tomos y cuesta una fortuna, debe salir 50.000 pesos por lo menos, ¿no? No está digitalizado. Ahora, hay un blog, yo no soy muy amigo de aprender mirando videitos, pero hay un blog muy serio, se llama La Fonda Filosófica. Es un norteamericano que vive en México, que es, son buenos, están muy bien hechos, y es una buena persona. Esperen que se lo puedo yo escribir en el chat. Él se llama Darin McNabb. Y el blog es La Fonda Filosófica. Está en YouTube. Por ejemplo, tienen de la República de Platón, creo que son 9 videos. Videos de unos 20 minutos, ¿sí? De la crítica de la razón pura, creo que no, pobre, termina exhausto, creo que son unos 15, ¿no? Pero bueno, como les digo, no hay una única manera de encarar este trabajo, sino que si van por varios lados, ¿sí? Y ese es uno posible. Y después textos, yo no sé si pudiese conseguir alguno. Bueno, lo que les puedo poner es el libro de Carpio, que se llama Principios de Filosofía, que es muy bueno. Es un muy buen libro como un manual. Lo voy a poner entonces en la página para que ustedes... Es un libro de unas 500 páginas, ¿sí? O 600. Pero hay artículos muy buenos como el de Aristóteles, es muy bueno. El de Kant es muy bueno, el de Platón es bueno, el de Sócrates es bueno. Yo lo recomiendo porque fue mi profesor en 3 materias de la carrera. En Introducción a la Filosofía, al principio de todo, y Gnoseología y Metafísica, que eran las materias más terribles de toda la carrera y que eran el final de la carrera. Yo me recibí con Metafísica, digamos. Esa fue mi última materia. Bueno, en realidad no, fue Filosofía del Lenguaje, pero fue la anteúltima. Materia en serio fue esa, ¿no? Así que bueno, ahora voy a poner esto en la página, o sea, la grabación, y voy a poner entonces el link del libro. O voy a poner el libro en el Google Drive para linkearlo, ¿sí? Bueno, ¿algo más? Quedamos de acuerdo. Entonces lo que vamos a hacer es, las clases de los martes van a ser orientativas hacia el trabajo práctico del juego. ¿Sí? Me parece bien. Ok. Gracias, profe. Bueno, ¿estamos? Nos vemos el martes. Sí, profe, gracias. No, de nada. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias.